que lleven algún parcial recuperatorio o extraordinario. Y el viernes sería el parcial de gabinete a los alumnos que se los cite para el parcial, ¿sí? El viernes sería el parcial, buen día Carmona, el viernes sería el parcial a las 17 horas entonces, como habíamos dicho la semana pasada. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Díganme cuando ya se vea. Bien, entonces yo les voy a pasar ahora una presentación, que es lo que preparé para la clase de hoy. Es muy sencillito lo que nos queda, porque el jueves, si ustedes recuerdan, el jueves vimos más o menos una pequeña introducción. Vamos a iniciar la grabación, porque me había olvidado eso. El jueves vimos una pequeña introducción de lo que era un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, y lo resolvimos analíticamente y numéricamente, ¿sí? Analíticamente, bueno, ya lo vamos a repasar ahora, y numéricamente con los métodos que conocemos, o sea, Euler modificado, Taylor, de 3 términos, y Runge-Kutta, ¿sí? Esos fueron los métodos que vimos numéricamente, que no es más que una ampliación de los métodos que ustedes ya conocían de lo que es una ecuación diferencial de primer orden. Se duplican las expresiones nada más, porque ya no es solamente y prima lo que andamos buscando, sino x prima, tenemos como información x prima y y prima. Entonces andamos buscando x e y en un cierto valor. Y dependiendo del tamaño del paso va a ser la calidad de nuestra aproximación y del método que estemos utilizando, ¿no? Entonces acá lo que yo he preparado para hoy es, les muestro. Bueno, vamos a volver a trabajar los mismos temas. Lo único que ahora se va a agregar lo que es una ecuación de segundo orden. Y nosotros en la práctica y en la evaluación, recuerden que esto es un tema eliminatorio para el final, lo único que vamos a trabajar es una ecuación de segundo orden. Entonces, a mí en el momento del final, ¿qué me pueden dar? Me pueden dar un sistema de orden 1, o sea, las dos ecuaciones diferenciales que sean de orden 1, o me pueden dar una ecuación diferencial de segundo orden, y yo tenga que convertir a esa ecuación con una sustitución, convertir esa ecuación en un sistema de dos ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les he puesto acá? Un poquito de lo que esto está en el apunte. Dice que cada vez que nosotros tengamos una ecuación diferencial de orden n, haciendo una serie de sustituciones, en vez de tener una sola ecuación diferencial de orden n, vamos a tener un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? O sea, se hacen distintas sustituciones, y 2 le ha llamado en el ejemplo la primera derivada, y 3 a la derivada segunda, así hasta n. Entonces ya no es esta ecuación una función que dependa de n derivadas, sino que se va a sustituir por estas variables nuevas, ¿ven? Entonces ya no va a ser una ecuación sola de orden n, sino que vamos a tener n ecuaciones de primer orden. Entonces, eso está escrito acá más o menos. Acá está escrito todo eso. Lo que he tratado yo acá es y cuadrado, solamente lo que me parece más importante. Por lo tanto, para poder aplicar los métodos que nosotros vemos, porque acá dice, acá no sé si ustedes han leído, pero antes dice, hace toda una explicación del por qué se van a convertir esta ecuación de orden n en ecuaciones. ¿Por qué? Porque los métodos que nosotros usamos, la mayoría exige que sea una ecuación de primer orden. Entonces, no importa el orden que tenga la ecuación que nos hayan dado, siempre vamos a llevarla a n ecuaciones diferenciales. Si es de orden 2, van a ser 2 ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿verdad? Entonces, para poder aplicar estos métodos, lo primero que tenemos que hacer cada vez que nos den una ecuación es reescribir el sistema que tengamos como un sistema de primer orden. O sea, lo que nos hayan dado lo tenemos que reescribir en un sistema de primer orden para poder aplicar los métodos que nosotros conocemos. Euler modificado, Taylor de 3 términos y Runge-Kutta, ¿sí? Y les di también un ejemplo. Vamos a repasar, ya que estábamos también en lo que es la solución analítica, cómo se encontraba. ¿Por qué? Porque en el final siempre o se da un sistema o se da una ecuación de segundo orden, y se les pide siempre encontrar la solución analítica para poder calcular errores, ¿sí? Entonces, y
como siempre, tiene su puntaje, ¿no? No es que sea lo más importante del ejercicio encontrar la solución analítica, pero sí vale. Y este ejercicio en el final debe estar bien porque es eliminatorio. O sea, yo hago mal el ejercicio referido a ecuación diferencial en el final, entonces no importa lo demás, me lo van a corregir, todo, me van a dar una devolución, pero va a estar reprobado. Entonces, fíjense, esta ecuación diferencial es menos y segunda, menos y prima, más 2i. Y no aparece la x en esta ecuación, ¿sí? Tengo una sola variable y con sus distintas derivadas. Es una ecuación diferencial de orden 2. O sea que yo, por lo que había visto antes, yo tendría que encontrar dos ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, convertir esto en un sistema de orden 2. Me dan la información cuánto vale i en 1 y cuánto vale i' en 1, que serían mis condiciones iniciales. Me dan el tamaño del paso, que no lo voy a usar en la solución analítica, pero sí para aplicar los métodos, y tengo que encontrar i en 1,2. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Los pasos. Primero tendría que convertir esta ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de primer orden. Encontrarle la solución general, aplicando el teorema que vimos en la clase pasada, ya lo vamos a repasar ahora, y después de encontrar la solución general, trabajar con las condiciones iniciales para encontrar la solución particular. Una vez que ya tengo la solución particular, ya puedo reemplazar el valor que me han dado y calcular el valor exacto de la i en ese número, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para convertir esto en un sistema? Según lo que vimos, dice acá que tenemos que darle a la derivada otro nombre. Usualmente nosotros hemos venido trabajando con x y con y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a decir que la derivada se llama x. ¿Ven? En la teoría, como el ejemplo se dio con n derivadas, entonces se optó por decir y2, y3, pero lo importante es saber que yo a las derivadas le voy a dar otro nombre. Nosotros usualmente usamos la x, así que he puesto x. Entonces hacemos la sustitución, x igual a y'. Reemplazar en la ecuación diferencial. Esto que tenemos acá, entonces vamos a tener que reemplazar en la ecuación diferencial. Armar un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Extraer la matriz de coeficientes del sistema y diagonalizarla. Encontrar la solución general. Usar las condiciones iniciales para hallar la solución particular. Calcular la solución exacta en el valor solicitado. ¿Ven? Todo esto es lo que tenemos que hacer. O sea, estos pasos ya lo teníamos desde antes. Este paso, extraer, encontrar, usar y calcular, esto ya lo teníamos de antes. Ahora, ¿qué es lo que se nos ha agregado? Hacer esta sustitución, reemplazarlo en la ecuación que nos hayan pedido y recién ahí podemos armar el sistema. Se nos han agregado estos tres pasos previos. Los otros ya los teníamos, ya los hacíamos cuando teníamos un sistema. Entonces, si nosotros hacemos que x vale y', derivando miembro a miembro nos va a quedar x' a y segunda, igual a y segunda. Esta es la ecuación que nos dieron, ¿sí? Pero ya no voy a poner y segunda. ¿Quién va a ser y segunda? Es x'. Ya no voy a poner y'. ¿Quién es y'? Es x. Más 2y igual a 0. Entonces, fíjense que ya tengo quién es x', porque acá esto lo llevamos para el otro lado, o sumamos, como ustedes quieran mirarlo, nos queda que x' es igual a menos x más 2y, y acá, como viendo recuerden que es una igualdad, así que x igual a y' es lo mismo que y' igual a x, nos conviene ponerlo de esta forma para que nos quede el sistema bien armado, x', los primados igual a algo, ¿sí? Entonces, repaso. Vamos a poner siempre x igual a y'. Derivando miembro a miembro nos va a quedar que x' es y segunda. Una vez que ya tenemos esta información, nos vamos a la ecuación que nos hayan dado y reemplazamos en lugar de y segunda lo que es x' y en lugar de y' lo que es x. Una vez que ya tenemos esto, la ecuación como quedó formada, despejamos x'. Y esta ecuación, por la reflexiva de la igualdad, vamos a poner directamente y' igual a x.
Entonces ya tenemos el sistema como lo hemos venido trabajando antes. A este sistema de primer orden ya le puedo calcular la solución analítica usando el teorema que yo les enuncié la clase pasada, y también lo puedo resolver numéricamente, ¿sí? ¿Cómo se va a resolver analíticamente? Lo repaso para la gente que no lo haya comprendido o no lo haya hecho el ejercicio. Fíjense, de acá nosotros tenemos los coeficientes. Entonces acá sería, la columna de las X sería menos 1, 1, y en la columna de las Y sería 2, 0. Esta matriz sí o sí tiene que ser diagonalizable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenga tantos vectores propios como el orden de la matriz. O sea, vectores propios linealmente independientes, ¿no? A esta matriz de orden 2, entonces necesitamos tener, sí o sí, encontrar dos vectores propios linealmente independientes. Nosotros usamos, hay teoremas que están enunciados en la teoría, que son los distintos casos. ¿Qué pasa si esta matriz tiene valores propios reales y distintos, si son reales coincidentes, o si son complejos? De esos tres casos, ¿cuál es el caso que nosotros vamos a trabajar solamente? El que sean reales y distintos. O sea, sí o sí esto va a tener que ser diagonalizable, voy a tener que encontrar valores propios, pero siempre van a ser reales y distintos, ¿sí? En nuestro ejemplo, en nuestro caso, o sea, no es que siempre va a ser así, no. Nosotros hemos decidido trabajar con este tipo de matrices para no complicarlo. No es que la otra forma no tenga solución. En la teoría está enunciado los teoremas que se usan, o sea, cómo se encuentra la solución en los otros casos. Entonces, ¿cómo se hace para diagonalizar una matriz? Si ustedes recuerdan de álgebra, lo que yo tengo que hacer es encontrar primero que nada el polinomio característico. Una vez que ya lo tengo, armo la ecuación característica y le encuentro las raíces. ¿Cómo se encuentra el polinomio característico? El polinomio característico es calcular el determinante de la matriz que nos hayan dado, restándole lambda o t o la letra que ustedes quieran en la diagonal. O sea que nos quedaría el determinante de ¿qué? De menos 1 menos lambda, el 2 queda como está, el 1 queda como está, y 0 menos lambda menos lambda. Y es un determinante de orden 2, o sea que sería el producto de la diagonal principal menos la secundaria. Si en este caso sí hace falta hacer las distributivas por este menos que nos quedó acá. Si acá nos hubiera quedado 0, por ejemplo, ya tendría yo las raíces, ¿sí? No haría falta hacer distributivas. Pero como nos ha quedado este menos 2 acá, sí, voy a tener que hacer todas las distributivas y operar. Si nosotros hacemos todas las operaciones, nos queda esta expresión que está acá. Lambda cuadrado más lambda menos 2. Fíjense que la matriz es de orden 2 y el polinomio que queda es de grado 2. Entonces, este sería el polinomio característico. Cuando ya lo igualamos a 0, se llama ecuación característica. Y con la calculadora, o usando Bhaskara, lo que ustedes quieran, le encuentro las raíces. Miren que las raíces, por lo general, nosotros tratamos de que los numeritos que nos den acá sean números enteros. Fíjense que la raíz es 1 y menos 2. Entonces, ya teniendo las raíces, que son los valores propios o eigenvalores o autovalores, como ustedes lo quieran leer, ya teniendo estos valores, ya podemos encontrar los vectores propios o autovectores. Para lambda 1, ¿qué se tiene que hacer? A la matriz que nos han dado, restarle 1 en la diagonal. O sea que acá nos va a quedar menos 2 y acá nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Tenemos que armar esta ecuación. A menos sería la identidad por X igual a la matriz nula. Entonces nos quedaría a la diagonal restarle 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Estos elementos quedan como están porque la suma es secundaria. Y acá 0 menos 1 menos 1. Por la matriz X igual a la matriz nula. Entonces una cosa importante que yo debo encontrar acá es que este sistema que nos ha quedado acá tiene que tener infinitas soluciones, ¿sí? No puede ser que yo lo pueda escalonar y encontrar una única solución. Porque quiere decir entonces que yo encontré mal mi polinomio característico y tengo mal este número. Este sistema sí o sí tiene que tener infinitas soluciones. Para que eso pase, estas filas tienen que ser múltiplos. Fíjense, si yo a esta fila la multiplico por menos 2, obtengo la primera, ¿sí? Entonces, una vez que ya comprobé que realmente este sistema tiene infinitas soluciones, elijo la fila que yo quiera y trabajo y resuelvo la ecuación.
En este caso, yo me voy a quedar con la segunda fila, me va a quedar x menos y igual a 0, en definitiva, x igual a y. Y una condición importante es decir que el y es distinto de 0, porque recuerden que un autovector no puede ser una matriz nula. Entonces, si el y es distinto de 0, yo asigno un valor al y, al que yo quiera, que no sea 0, y uso la condición. En este caso me dice que las dos variables son iguales. Si el y vale 1, el x vale 1. Y ya tengo el primer, porque recuerden que acá hay infinitos. Acá un alumno puede decir que esto es menos 1, entonces les va a quedar menos 1, menos 1. No importa. Aunque tengamos distintos autovectores, cuando nosotros encontremos la solución particular va a ser la misma, ¿sí? El valor exacto va a ser el mismo. Entonces, ahí tenemos esto. Vamos con el menos 2. Para el menos 2 es hacer lo mismo. Fíjense nada más que siempre este menos es el menos de la expresión. Así que menos por menos más. O sea, lo que yo tendría que hacer en este caso a esta diagonal, sumarle 2. Sería menos 1 más 2, 1. Esta otra diagonal queda como está porque no se la toca. Y 0 más 2, 2. Entonces ven otra vez, es un sistema con infinitas soluciones y es la misma. En este caso nos quedó la misma expresión, la misma ecuación. Entonces nos queda x más 2y igual a 0. Despejando de ahí nos queda x igual a menos 2y. Acá yo elegí dejar como variable libre la y. ¿Por qué? Porque no me gusta a mí, porque si no yo podría haber dicho y es igual a menos un medio. Pero no me gusta acá tener valores racionales. ¿Por qué? Porque ya de por sí ya van a ver ustedes que la solución queda fea por venir a depender del número e. Entonces, como nos queda una solución que es feíta, yo trato siempre de tener o de darles ejercicios donde los valores propios sean enteros y cuando ustedes hagan la operación, tenerla siempre la viveza, la precaución de que estos vectores propios que les quedan siempre sean con números enteros también. Entonces, y el y distinto de 0. Si el y toma el valor 1, el x toma el valor menos 2. Si el y tomara el valor menos 1, sería 2 positivo. Y así, cada uno de nosotros puede dar distintos valores a la variable libre, que sería el y en este caso, pero no importa, cuando nosotros encontremos la solución exacta va a ser el mismo número. Entonces, ya teniendo los autovalores y los autovectores asociados a esos autovalores, ya puede usar el teorema y dar la solución. Entonces, ¿cuál es la solución escrita en forma vectorial? Si ustedes se acuerdan, la clase anterior decía que era una cierta constante por el vector propio por e elevado a la multiplicación ¿de quién? Del valor propio por t. El valor propio, el primero era 1, en nuestro ejemplo. Entonces va a ser C1 por el vector propio que tiene asociado. El vector propio es el vector 1, 1. 1, 1. Por e a la lambda t, pero lambda vale 1, así que sería e a la t. Más otra constante y ahora el otro vector. Este vector por e a la lambda t, que es menos 2. Sería menos 2t. Y esta solución la puedo dejar escrita así o la escribo en forma de sistema, o sea, puedo decir x de t es igual a C1 por e a la t, haciendo la multiplicación, ¿no? Menos C2 por e a la menos 2t. Por otro lado, tengo la otra ecuación que es y de t igual a C1 por e a la t más C2 por e a la menos 2t. Y esta sería la solución general. Pero yo todavía no estoy haciendo uso de mis condiciones iniciales. Mis condiciones iniciales estaban dadas en 1. Fíjense que dice que y en 1 vale 0. Y esto vendría siendo como x en 1 vale menos 1. Porque recuerden que hicimos la sustitución que x y prima. Entonces, esto sería x en 1. O sea, tenemos que y en 1 vale 0 y que x en 1 vale menos 1. Entonces, esta información es la que yo tengo que venir y usar para poder encontrar el valor de estas c, de estos dos c. Entonces ya tengo cuánto vale x en 1 y cuánto vale y en 1. Simplemente será reemplazar la t por 1 y encontrar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolverlo, ¿sí? Que está escrito acá. Y está resuelto.
Para resolver este sistema, ustedes tienen una calculadora, al momento de rendir, van a ingresar la matriz, como ustedes la ingresan, van a ingresar la matriz en la calculadora y van a encontrar la solución. O usando cualquier método, o en usar igualación, sustitución, no importa qué método, pueden diagonalizar la matriz como quieran, lo importante es encontrar estos valores. Una vez que ya tengo estos valores, voy y los reemplazo en la forma general y ya tendría la solución particular. Una vez que ya tengo la solución particular, voy y reemplazo el valor en el que me pidieron. A mí me pidieron, fíjense que la ecuación es que nos partimos de la que partimos, no aparecía la x por ningún lado. Entonces no tiene sentido que yo vaya y calcule x en 1,2, porque acá no aparece. Pero sí me pedían y en 1,2. Entonces yo vengo a mi ecuación, a mi solución particular, y calculo y en 1,2. No hace falta que yo calcule x en 1,2, que sería la otra diferencia que tiene cuando nos dan dos ecuaciones diferenciales. Ahí sí tenemos que calcular x ahí. Pero en este caso, a nosotros partimos de algo que no tenía y. Acá no hay otra variable más que, perdón, que no tenía x. Acá no hay otra variable que no sea la y. Solamente tengo y. Se hace una sustitución para pasar de una ecuación de segundo orden a un sistema de primer orden para poder resolverlo, ¿sí? Pero no es que a mí mi ecuación aparecía x acá. Entonces, no tiene sentido que yo calcule x en 1,2. No va a estar mal tampoco, pero como que no me da información para mi ejercicio. Entonces, calculando y en 1,2, simplemente es reemplazar el t por valor 1,2, hacemos todas las cuentas y nos queda este número. Y acá el profesor o ustedes deciden cuántos decimales van a trabajar. Fíjense que en todos yo he trabajado 5 decimales. Siempre he redondeado. ¿Por qué? Pero vean que esto nos va a traer aparejado error. O sea, yo ya vengo teniendo muchos errores. Por eso es importante acá saber escoger bien quiénes son estos autovectores, para no tener más error todavía del que ya traigo, porque supongamos que hubiera quedado un tercio y yo pongo 0,3. Entonces yo ya tengo un error, ¿me entienden? Cuando yo haga la cuentita ya voy a tener un error. Entonces, por eso es importante saber escoger bien estos autovectores, para no agregar más error al que ya tenemos, porque fíjense, estos valores de C no son exactos. ¿Por qué no son exactos? Porque yo el número E también lo redondeé, ¿sí? Lo redondeé a 5 cifras, o sea, y es cierto que mientras más cifras trabaje, quizás mi error disminuya, pero no podemos, se acuerdan que este número es irracional, entonces no. ¿Y por qué? Por lo general nosotros siempre le damos la condición inicial en 0, que es lo que les comentaba la otra vez. Poner y en 0 y y' en 0. Pero ¿por qué en este ejemplo no está puesto en 0? ¿Por qué? Porque a veces los alumnos creían que como todos los ejemplos que le habíamos dado eran en 0, que siempre o sí esto tenía que siempre ser 0. Y no, este es un número cualquiera que uno va a ir y va a reemplazar para encontrar, una vez que ya llegó hasta este paso, va y reemplaza el número para armar el sistema y encontrar los C. Entonces este número puede ser cualquiera. Yo le he puesto 1, podría haber puesto 3, podría haber puesto menos un quinto, lo que fuera, cualquier número, ¿ven? Para no agregar más dificultad puse 1, para que no quede tan fea tampoco. Entonces, una vez que ya encontré la solución general, reemplazo los valores que nos han dado como información, las condiciones iniciales, para encontrar el valor de las constantes. Una vez que ya tengo el valor de las constantes, ya escribo, porque debe quedar bien escrita, escribo la solución particular. Y una vez que ya conseguí eso, ahora sí paso a calcular el valor exacto, en el número que me hayan pedido. En este caso, como se partió de una ecuación que no tenía la x, ¿sí? Se hizo una sustitución, pero no la tenía, yo tengo que calcular solamente y en 1,2. Calculo y en 1,2 reemplazando el t como 1,2 acá en esta ecuación y listo. ¿Quedó claro? Bien.
sea, es sencillo, es cuestión de practicar, ¿no? Y tomar agilidad, porque en el final, recuerden que el final, voy a parar un poquito la gracia. Recuerden que el final es largo, o sea, en el final es todo lo que se hizo en la materia, ¿sí? Por supuesto que hay temas que no quedan, a lo mejor en un tema se toma interpolación en un final y al otro final ese tema no se toma, entonces pongámosle se toma sistema. Pero en el final sí o sí este tema va. Esto sí va sí o sí, ¿sí? Ecuación diferencial va sí o sí. Entonces, ecuación diferencial, ya sea un sistema o una de segundo orden. Entonces, sí o sí va, es un tema que va y va eliminatorio. Entonces, yo tengo que tomar la agilidad de poder hacer un ejecuta, de poder resolverlo analíticamente, de poder hacerlo todo rápido, ¿sí? A los chicos que ya tienen aprobado los parciales, que ya saben que el segundo lo han aprobado o todavía están esperando, pero tienen confianza en que lo van a aprobar, vayan a aprobar, aparte de, vayan ya preparando la materia. Yo les sugiero que si ustedes ya tienen las equivalencias, que las rindan lo más antes posible. O sea, si nosotros les pasamos la boleta, y rendirla en la próxima mesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que nosotros acá hemos trabajado mucho, o sea, no es que sea difícil nada de lo que hemos visto, son sustituciones, tenemos que saber la expresión, ir, reemplazar valores y trabajar numéricamente. Pero esa agilidad que ustedes han adquirido de calcular, de manejar la calculadora y todo, si ustedes se dejan estar, la van a perder, porque obviamente, o sea, se pierde con el tiempo, uno se olvida de cosas. Entonces, ¿y qué va a pasar? Cuando tengan que rendirla más adelante, no se van a acordar ni de los métodos, ni de la teoría. En cambio, ahora por lo menos la parte práctica la tienen. Tendrían que estudiar la parte teórica. Y si ustedes han venido trabajando la teoría a lo largo de la materia, sería dar como un repaso y ya puede presentarse, ¿sí? Les sugiero eso, es mi sugerencia para todos, para que ustedes puedan ya ir pensando ya en el final de la materia. Continuamos con la grabación y ya veamos los métodos numéricos. Entonces, una vez que ya tengo ya la solución, el valor exacto, ya puedo usar en el sistema que nosotros hemos encontrado, usando este sistema, vamos a aplicarle los distintos métodos que tenemos, que conocemos, para encontrar el valor de ni en 1.2, ¿sí? Recuerden que nosotros ya sabemos cuál va a ser nuestra mejor opción, que sería Runge-Kutta. Por el tamaño del paso es hacer solamente una iteración, porque nos dan la información en 1 y nos piden en 1,2. Y el paso es 0,2, así que hay que hacer solamente una iteración. Eso también quiero que quede claro, porque por ahí no saben cuántas iteraciones dar. O sea, nos han dado la información en 1 y nos piden 1.2. Si me hubieran dado, supongamos, me hubieran pedido en 1.4 y con este tamaño de paso, yo tendría que haber hecho 2 iteraciones. O sea, del 1 para llegar a 1.4, con este paso, tengo que hacer 2 iteraciones. Y así. En este caso, como es un ejemplo sencillo, es hacer solamente una iteración para los distintos métodos. Entonces, como siempre, yo acá he puesto el método de Euler modificado para encontrar la solución aproximada. Fíjense que yo acá siempre les coloco la expresión, ya sea que esté en Excel o en donde sea que esté trabajando, siempre coloco la expresión, siempre la escribo. También les sugiero a ustedes que en cada ejercicio escriban la expresión, que les va a ayudar a memorizarla. Entonces, este es el sistema que tenemos. Fíjense, este es el sistema que pudimos construir. Estas son las condiciones iniciales que tenemos, el tamaño del paso y el valor en el que estamos interesados. Entonces, yo lo que tendré que hacer es calcular estos estrellitas y, como les dije recién, calcular x en 1.2, o sea, no es que esté mal, pero como que no tiene sentido porque en mi ecuación no aparecía. Además me piden y en 1.2. Entonces, una vez que ya calculé los estrellitas, voy y reemplazo acá en esta ecuación y calculo y en 1.2. Esto pasa porque partimos de una ecuación de segundo orden. En el sistema, si me lo hubieran dado así al ejercicio, sí tenía que encontrar el x y el y. Entonces, calculemos cuántos x estrellita en 1.2. Fíjense, dice que es el x en la etapa anterior. Léanlo así ustedes. X en la etapa anterior sería menos 1.
más el tamaño del paso, que es 0,2, por la ecuación diferencial, la x', en la etapa anterior. O sea, esta ecuación en estos valores. Entonces sería menos x sería 1, más 2 por y, que es 0. Haciendo la operación quedó menos 0,8. Y lo reservo. Calculo y estrellita en 1.2. Dice que es el i en la etapa anterior, 0. Más el h, 0,2. Y dice que es el i' en la etapa anterior, pero el i' es el x, así que sería el x en la etapa anterior, que es menos 1. Hago la cuentita, los reservo. Una vez que ya tengo los estrellitas, ya puedo calcular el i. Entonces el i en 1.2 va a ser el i en la etapa anterior, que es 0, más h sobre 2 sería 0,2 dividido en 2, 0,1, por, y ahora es lo que tenemos que calcular, es el i' en la etapa anterior, el i' es el x, o sea, sería el x en la etapa anterior, menos 1, más el i' en los estrellitas, entonces sería el x estrellita, que es menos 0,8. Haciendo la cuentita, nos quedó ahí. Entonces, y ahora ya al final yo he calculado los errores, ¿ven? Pero no nos quedó tan feo. Si ustedes ven, esto es menos 0,18 y bueno, sigue el número. Y este nos quedó como aproximación menos 0,18. O sea, podríamos decir que está bien si consideramos dos cifras decimales. ¿Lo ven, chicos? ¿Se entendió? Si hace falta, lo vuelvo a explicar. ¿Se entendió cómo se hace numéricamente? O sea, ya lo vimos el jueves, pero si a alguien le quedó duda, ¿se entendió cómo se hace numéricamente? ¿Cómo se reemplaza? ¿Cómo debe leer la ecuación? Más que nada también para el recuperatorio, para la gente que quizás no haya aprobado el lunes y tenga que ir al recuperatorio, porque son las mismas expresiones, nada más que ahora, en vez de calcular y estrellita, hay que calcular 2. O sea, se duplica, pero es el mismo trabajo que hacíamos cuando era una ecuación diferencial de primer orden. O sea, Euler modificado me dio esto. Euler modificado nos va a dar el mismo valor que ¿qué otro método? ¿Qué otro método nos da el mismo valor? Nos dio menos 0,18. ¿Cuál otro método nosotros sabemos que nos va a dar menos 0,18 antes de hacerlo? Bien, Taylor. Taylor de 3 términos, nosotros sabemos que nos va a dar el mismo valor. Si a ustedes en el final no les dicen qué método usar, yo les comento, les sugiero que usen Taylor. O sea, Taylor siempre es el más fácil de usar de los que hemos visto, creo yo. Entonces nos conviene usar siempre Taylor, si no nos dicen nada. Sabemos que la aproximación no va a ser buena. En este ejemplo sí quedó bastante linda. Fíjense que es menos 0,18 y como les decía recién, si consideramos dos cifras nomás, podemos decir que es exacta. Pero no siempre sucede esto. Por lo general, el valor que encontramos con Euler y con Taylor, que es el mismo valor, es bastante alejado de lo que es la solución real, ¿sí? El valor exacto. En este ejemplo no pasó. Entonces, para aplicar Taylor, acá otra vez, estas serían las ecuaciones de Taylor, ¿sí? Recuerden que nosotros, ¿qué teníamos nosotros en el parcial? Teníamos una nada más. Pero como ahora es un sistema, ya se duplicó y tenemos dos ecuaciones. Este es el sistema, lo he vuelto a escribir las condiciones iniciales, el valor que queremos y el tamaño del paso. Fíjense que la expresión dice I', que no hay problema, ya lo tengo, pero hace uso también de I segunda. Entonces yo tengo que encontrar I segunda. ¿Cómo vamos a hacer I segunda? Y tengo que tengo que derivar estas ecuaciones. Tengo que encontrar las ecuaciones con X segunda y segunda, ¿sí? Que es lo que por ahí en el parcial noté que no podían hacerlo. Entonces, al sistema que nosotros tenemos, este sistema no nos lo han dado, lo hemos creado nosotros, lo que tenemos que hacer es derivarlo otra vez. Entonces va a ser X segunda va a ser menos X' más 2 por Y'. Y como esto así escrito no puede quedar, sustituyo lo que es el X' por lo que es la expresión esta en X e Y lo que es el Y' por lo que es la expresión. Haciendo toda la operación, acá nos quedaría X más 2X, 3X y menos 2Y. Entonces ahí nos quedó X segunda. Y segunda va a ser X'. Y como así no puede quedar, X' ¿qué es? Es todo esto que está acá.
menos X más 2Y. Entonces, ya tenemos el sistema en primado, el doble primado, ya podemos usar la formulita. Entonces, I en 1.2 va a ser Li en la etapa anterior. ¿Cuánto vale? 0. El H, que es 0,2, por el I', pero el I' es el E, que eso sería el X en la etapa anterior, menos 1. Más H al cuadrado sobre 2. Nos queda 0,02 por, ahora, es el I segunda, que es todo esto que está acá, en las condiciones anteriores. O sea que sería menos X, sería 1, más 2 por I, que es 0. Haciendo la cuentita nos da menos 0,18, que nosotros ya sabíamos que nos tenía que dar. Es como una corroborar en este caso, por el trabajo que se venía haciendo, es corroborar que nos dé el mismo valor. ¿Se entendió? O sea, para poder aplicar Taylor, yo sí o sí necesito saber. Los primados ya los tengo. Necesito sacar el segundo primado. ¿Sí? Entonces, derivo miembro a miembro. Como con X' y Y' no puede quedar esta ecuación, de sí o sí tienen que estar en X y en Y, sustituyo los que son los primas, ¿está bien? Sustituyo todos los primados por lo que son las primas. Hago todos los cálculos, distribuciones, operaciones que tenga que hacer para encontrar mi sistema, el doble primado. Lo encuentro. Una vez que ya tengo los dos, el prima y el doble primado, vengo a mi ecuación y los reemplazo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Nos faltaría un ejecuta nada más, que es el que más larguito. Bien, todo es cuestión de práctica, hay que ponerse y practicar. Ya van a ver ustedes que es importante tener la agilidad, más que nada con su ejecuta, porque son muchos cálculos. Acá, como por lo general nosotros también les pedimos una sola iteración, para no tener muchas iteraciones, porque si no terminamos más. Ejecuta, nosotros ya habíamos visto que las ecuaciones se nos duplican. Yo no tengo que encontrar 4K, sino que tengo que encontrar 8K. Y voy a tener que encontrar X e Y. En nuestro caso, como yo les venía diciendo, la X no aparecía en la ecuación que nos han pedido, nos han dado entonces solamente tener que encontrar el Y. El Y en 1.2. Pero para poder encontrar eso necesito calcular todos los K. En este caso, los K chiquitos están asociados a la primera ecuación diferencial y los K mayúsculas están asociados a la segunda ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, acá está el sistema escrito, les puse F y G para respetar la notación que está escrita en el apunte, está bien en las expresiones de la fórmula. Acá están las condiciones iniciales, el tamaño del paso, o sea, toda la información. ¿Cómo se trabaja acá? Como ya lo vimos en la clase pasada, yo voy a calcular el K chiquito, voy a calcular el K1 chiquito, automáticamente voy a calcular el K1 mayúscula. Una vez que ya tengo estos dos valores, voy y calculo el K2 chiquito. ¿Por qué? Porque fíjense que para calcular el K2 hace uso de lo que son los dos valores que ha encontrado antes. ¿Ven? Acá está K1 y K1 chiquito y grande. Entonces, para poder encontrar K2, yo necesito sí o sí usar los valores que estaban antes. Entonces, yo sí o sí no puedo calcular uno y tratar de encontrar el K2. No, se calculan simultáneamente. Hago K1 minúscula, K1 mayúscula. Una vez que ya hice esa fila, paso a la siguiente. Entonces, calculemos un K. Algunos K para saber. Entonces, K1. K1 chiquito dice que es H, que es 0,2, por la primera ecuación diferencial en las condiciones anteriores. O sea que sería menos 1 más 2 por 0. Nos quedó 0,2. Reservo ese numerito. Ahora calculo el siguiente K, el K1 mayúscula. Dice que es H, que es 0,2, por la ecuación diferencial, la segunda, en las condiciones anteriores. La segunda ecuación es X, nada más. O sea que tengo que poner X en la condición anterior, que es menos 1. Entonces reservo este numerito. Ya tengo estos dos numeritos, el K1 chiquito y el K1 grande. Con estos dos yo voy a ir y voy a encontrar el K2, los K2. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar K2? Dice que es H, que es 0,2, y la primera ecuación diferencial, pero fíjense que ya no es
X, sino que al X le tengo que sumar, o sea, lo que valía X en la etapa anterior, menos 1, le tengo que sumar lo que es K1 dividido en 2. ¿Ven? Y lo que valía el Y en la etapa anterior, que era 0, le tengo que sumar el valor K1 mayúscula dividido en 2. Por eso es que sí o sí yo los necesito a los dos calculados antes. Entonces miremos solamente el K2 porque el trabajo es análogo para los demás. Entonces K2 va a ser H, que es 0,2, la ecuación diferencial la primera, pero valorada en estos numeritos que hemos dicho. O sea, que esto va a ser menos, que es ese menos que tengo ahí. Tengan mucho cuidado con los menos, que con los menos y los paréntesis, pues si yo no lo hubiera puesto, capaz que le asigno a este número nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, menos dice X, pero ya no es X, sino que es el X en la etapa anterior al que se le suma K1 dividido en 2. O sea, sería menos 1 más esto dividido en 2. ¿Ven? Ahí está. Más 2 por, ya no es Y, sino que es el Y de la etapa anterior al que le hemos sumado este número dividido en 2. Entonces sería 0 más menos 0,2 dividido en 2, bueno, menos 0,1. Y haciendo todo acá, primero voy a operar, voy a multiplicarlo por menos 1, acá le voy a multiplicar esto por 2 por menos 0,1, multiplico por 0,2, me da 0,14, ¿sí? Y así es como ir haciendo cada uno de estos casos. Siempre teniendo en cuenta que para poder pasar del K1 al K2, sí o sí tengo que tener calculado K1 minúscula y mayúscula. Para poder pasar del K2 al K3, sí o sí tengo que tener calculado K2 y K3, perdón, K2 minúscula y mayúscula. Y así. Una vez que ya tengo todos mis K, fíjense que estos K simplemente se usan para poder calcular acá. O sea, porque en nuestro caso lo que nos interesaría sería Y en 1.2, o sea, que hacer toda esta suma, toda esta ponderación de los K chiquitos, en este ejemplo no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque no tenemos que calcular X en 1.2. Si hubiera sido un sistema, sí los voy a usar. En este caso no los voy a usar, entonces reemplazo Y en 1.2 según lo que dice la expresión, dice que lo que valía Y en la etapa anterior, que es 0, más un sexto y hacer toda esta ponderación de los K grandes, ¿ven? Entonces sería menos 0,2 más 2 por menos 0,18 más 2 por menos 0,186 más menos 0,17. Y nos dio ese valor. Fíjense que redondeado a 5 cifras nos dio 18,367. Veamos el valor exacto. Casi, fíjense, 18,371 era este, 371 en el final. Y acá es 367, o sea que tenemos error, pero aún así el error ha disminuido mucho, que era lo que nosotros sabíamos que iba a pasar con su ejecuta. Para calcular, bueno, acá les puse lo que es la salida computacional porque está programado, lo había programado yo, así que lo puse para que ustedes vieran que me da lo mismo que habíamos hecho. Y entonces acá tenemos el error. El error es la norma infinito. En este caso, si fuera un sistema, como es una sola ecuación, entonces sacamos el error que tiene, el error absoluto. Fíjense cómo mejoró. Acá tenemos 2 ceros y acá tenemos 4 ceros en su ejecuta. O sea, tanto Euler modificado como Taylor arrojan el mismo error porque dan el mismo valor. Y su ejecuta vemos que también, que ya sabíamos, corroboramos lo que sabíamos que es el más exacto. Entonces, bueno, Taylor de 3 términos de aproximaciones, vemos que coinciden, que eso ya lo sabíamos nosotros, y que de lo trabajado, el mejor método es el ejecuta. ¿Quedó claro lo de cómo hacer la sustitución en su ejecuta? O sea, todo como yo tengo que sí o sí calcular K1 chiquito y K1 grande para poder calcular K2. Una vez que ya terminé con los K2, paso los K3 siempre y cuando ya haya calculado K1 y K2. Perdón, K2 y K2 chiquito y grande. Entonces, así es como yo debo hacer. ¿Ven? El trabajo es simultáneo. Yo no puedo pasar a querer calcular el K2, por ejemplo acá. Lo hago mucha mención a eso porque lo he visto, chicos que han intentado hacerlo. Y obviamente no han podido. O sea, para yo poder calcular K2, por ejemplo, este K2 en minúscula, necesito tener sí o sí la información de K1 chiquito y el grande. O sea, sí o sí haber completado la fila anterior.
Porque si yo no la completé, no voy a poder saber qué valor voy a poner acá. ¿Ven? Para poder calcular el K3, yo sí tengo que tener los K2, porque si no, no voy a saber qué valor tengo que sumar yo acá. ¿Ven? Y así. Y una vez que uno ya hizo eso, en este caso, como era una ecuación de segundo orden, que no aparecía la X explícitamente, acá la X no está, se hizo un cambio, nosotros la agregamos, solamente se va a calcular el I en 1.2. ¿Sí? Y el error se va a sacar como el error absoluto. En el caso de que hubiera sido un sistema, sí se saca la norma infinito del error. ¿Quedó, chicos, entonces? Bien, esto más que nada le puede servir a los chicos que tienen que recuperar la semana que viene, para recordar más o menos cómo se trabaja, ¿sí? Pero esto sería la clase de hoy. ¿Necesitan algo más? O sea, ya sé que es muy temprano, se ha terminado muy rápido, pero es que es un tema muy cortito lo que nos quedaba. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que veamos la práctica? Yo la práctica la tengo resuelta acá. Esa práctica, recuerden que eso sería importante hacer los ejercicios para el final. Recuerden que esto no va al parcial, al recuperatorio, pero sí va al final. Y es eliminatorio. Entonces, yo les sugiero que ya vayan pensando en preparar la materia para las primeras mesas, para las primeras. No sé, Ferrero, yo supongo que lo van a entregar, sí o sí tienen que ser en estos días, porque yo el viernes necesito saber ya quiénes son los que pueden rendir. Yo el viernes, yo ahora terminada la clase, voy a hacerles la devolución de lo que me han enviado, lo que han subido del último práctico a mi grupo, ¿sí? Y ya sabrá cada uno las condiciones que están como para saber las prácticas. Yo ya tengo hechos los temarios del parcial del viernes. Lo he hecho muy sencillito, como les había comentado, 3 apartados correspondiente al tema que les haya tocado, y un apartado teórico que es donde tendrán que explicar el uso de un comando, cómo se trabaja en Excel, algo que yo les pida, ¿sí? Alguna cosa que les pregunte. Más que nada, lo que se va a evaluar es la elaboración, las respuestas, ¿sí? Cómo redactan, cómo explican un determinado contenido. Eso es lo que se les va a tomar, o sea, lo que más me voy a fijar yo. Por supuesto que el resultado es importante, pero que haya una explicación así como en las prácticas, no que sea solamente una captura, sino que haya una explicación de todo lo que han hecho, por qué lo han hecho. Y para saber yo eso, quiénes son los que van el viernes, yo sí necesito las notas. Entonces yo supongo que lo van a hacer y van a tener la devolución hoy, mañana. Voy a dejar de compartir. Si hace falta, después vuelvo a compartir. No sé, me dice, ¿nos podría pasar el programa de Octave para hallar los valores aproximados con estos métodos? Sí, Sastre, ¿por qué no me dice, como no están subido en el aula, mándeme usted un correo, un mensaje por el aula o un correo y yo se lo envío, como un Word se lo mando. Mi correo es este. Me manda un mensaje y yo se lo, Gmail, le he puesto mail, Gami, le he puesto, bueno, es Gmail, ustedes lo saben. Me mandan un mensaje en un correo y ahí se lo envío. Eso más que nada les puede servir como para cuando ustedes estén haciendo la práctica. Yo sé que están las soluciones, pero para que ustedes puedan inventarse quizás un sistema cualquiera para practicar y en vez de corroborar si eso está bien o está mal, si lo que han hecho está bien o está mal. Les puede servir para eso, por eso se lo sugería yo el otro día, para cuando ustedes estén estudiando, pues al final, ¿sí? Es un código muy sencillito, yo se los voy a pasar, al que esté interesado me manda un mail y yo se los envío. Como no se lo hemos dado porque como esa parte no va a la práctica de gabinete, entonces bueno,
no se los da. Yo lo hice para tenerlo, como les digo, para corroborar que todas las cuentas que yo estaba haciendo estaban bien, porque a veces uno se equivoca en un signo, más que nada en su ejecuta, uno se equivoca quizás en un numerito, en uno de los K que me equivoque, arrastro el error para abajo y ya me sale todo mal. Entonces, por eso es importante tener mucho cuidado, porque son muchos cálculos, pero es la dificultad que tiene. La dificultad es el cálculo y el manejo de la calculadora, porque en sí el método no es difícil. ¿Lo ven? Solamente es la calculadora y tantos numeritos que nos pueden confundir, pero en sí los métodos no son difíciles. Por eso tendrían ustedes que tratar de hacer lo posible para poder presentarse ahora en esta mesa. Sí, también tienen que coordinar con la profesora, conmigo, me mandan un mensaje. Eso sí, son consultas que están pautadas, ¿sí? El alumno las pide. No es que nosotras tenemos un día de consulta. O sea, nunca lo hemos tenido y ahora en estas condiciones menos. Siempre cuando el alumno ha pedido una consulta, se le ha dado. Pero ustedes tienen que escribirnos a cualquiera de nosotras. Los chicos, los ayudantes ya no van a estar, ellos ya no dan consulta, pero sí a nosotras, cualquiera de nosotras dos nos piden y acordamos un día y vamos. ¿Sí? Y ya vayan pensando, chicos, a los que vienen bien, les estoy hablando más que nada, a los chicos que vienen bien, usted Fernández, que venía bien, Ferrero, Divela, vayan pensando, no nombro a los demás porque no los conozco, chicos, no es que no diga que no estén mal, o sea, no los conozco, yo de las notitas de mi grupo, los que yo he venido corrigiendo, vayan pensando ya en rendir ahora nomás, lo más pronto posible. Si no podemos llegar a este fin de año, bueno, pero que no pase de febrero. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra consulta? Que no pase, ¿me entienden? Porque si ustedes se van a olvidar.